Hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a estar hablando acerca de el contenido de una entrevista clínica en psicología y por supuesto todos estos puntos que estamos viendo a continuación son los que incluye un reporte. Usualmente, si se dan cuenta, pues existen puntos en amarillos y bueno, prácticamente ahorita se los voy a estar explicando. Como habíamos visto anteriormente, todo lo que es el contenido de la entrevista clínica se ve en las primeras sesiones. Aquí les tengo marcado entrevista inicial. Tenemos que obtener la ficha de identificación, todo lo que son los datos del paciente o el cliente, como deseen llamarles, los datos generales, algún número de referencia, dirección, se da todo lo que es el encuadre, que como habíamos visto anteriormente, es el encuadre que tanto implica. Aquí tenemos el encuadre clínico, desde la presentación, ficha de identificación, motivo de consulta, el contrato de no violencia, que no todas las terapeutas o terapeutas aplican. Se les avisa respecto a la confidencialidad, la duración, el precio, el plan de trabajo o el modelo se trabaja, que trabaja más bien el terapeuta o la terapeuta, el lugar, el espacio, la modalidad, incluso podría ser ahora que están más frecuentes las atenciones en línea. También los horarios, existe lo que es el contrato, hay algunos que te entregan todo lo que son los lineamientos para que firme el paciente o el cliente. Se tiene que trabajar muy bien el rapport y desde el principio se tiene que analizar lo que es la transferencia y contratransferencia, así como fijar los objetivos. ¿De acuerdo? Continuamos con este punto en el que iniciamos. Aquí menciona, tenemos que identificar los motivos de consulta, desde el motivo manifiesto y el motivo latente. Es decir, el motivo manifiesto es aquel que te dice la persona, ¿no? A lo mejor vengo por problemas de sueño, porque me cuesta mucho a lo mejor dormir, tardo aproximadamente 2-3 horas en conciliar el sueño, duermo unas 4 horas y luego me despierto y no puedo volver a dormir, he tenido problemas de ansiedad y bueno, prácticamente eso es lo que manifiesta la persona, la problemática actual, ¿no? Pero también debemos identificar cuál es el motivo de consulta latente, es decir, qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que está detrás de todos estos síntomas que nos menciona la paciente o la cliente, ¿no? Y prácticamente es eso. Usualmente se inicia en lo que es el familiograma, si se dan cuenta. Aquí los tengo marcado en la entrevista inicial. Si les da tiempo de elaborar todo esto con el encuadre, adelante. Y bueno, todo lo que está marcado en amarillo, eso es algo que no precisamente se le pregunta al paciente, sino lo realiza el terapeuta, que se los tengo marcado. Y bueno, todo esto nosotros lo podemos estar llevando a cabo a lo largo del proceso terapéutico, ¿vale? Ahora, aquí les tengo marcado las entrevistas subsecuentes o de exploración. Si se dan cuenta, aquí abarca desde hasta el familiograma. Si no lo pueden hacer en la primera sesión, pues bueno, ya en las siguientes nos tocará continuar con el familiograma. Y ahora, esta es la parte interesante, ¿no? Porque, ¿qué tengo que explorar? ¿Qué tengo que investigar? Una de las principales... eh, Uno de los principales miedos que puede tener el estudiante o la estudiante en la carrera de psicología es tener, tener miedo a quedar en silencio, a no saber qué preguntar, ¿no? Entonces, para ello existen diferentes guías o diferentes formatos incluso. Podrían estar elaborando, tener alguna, si quieren hacer ustedes una entrevista estructurada, pues pueden tener el machote con su lista de preguntas. O si no, lo pueden hacer semiestructurada o abierta, ¿no? Sin embargo, aquellas personas que ya hacen entrevistas abiertas es porque ya saben cuáles son las principales áreas que se tienen que explorar. Entonces, lo primordial es iniciar con una entrevista estructurada, poco a poco ir aperturando una entrevista abierta y al final, ya con la experiencia, ya podrán estar haciendo entrevistas de una manera un poco más abiertas. Tenemos la historia del desarrollo. La historia del desarrollo usualmente aplica en menores. Puede ser niñas, niños. Usualmente es antes de la adolescencia. Y pues bueno, en este se exploran diversas áreas. Desde lo que es el embarazo,
la forma de parto, si el bebé o la bebé respiró a tiempo. Algunas otras áreas como si se usaron forceps o no se usaron forceps. Posteriormente se abarca un poco acerca de la alimentación, del sueño, algunos datos generales del menor, desde, como mencioné, la alimentación, el desarrollo motor, cuándo empezó a caminar, si a qué tiempo sostuvo la cabeza, si se caía con frecuencia, cuál era la reacción de la madre o del padre ante las caídas, el desarrollo del lenguaje, cuándo iniciaron sus primeras palabras, el control de esfínteres también, muy importante, la parte del sueño, cómo duerme, dónde duerme, con quién dormía, cuál es el estado de ánimo del menor o la menor al despertar, si al dormir es tranquilo, habla, llora, patea, se levanta, es inquieto, ha tenido terrores nocturnos, si presenta sonambulismo, y bueno, también lo que es la actividad lúdica, todo lo que es el juego. Les estaré compartiendo en la descripción de este video los links para que ustedes puedan descargar estos formatos. Asimismo se explora la vida diaria, ¿no? A qué hora se despierta, quién despierta a la niña o el niño, si es autosuficiente, cómo vestirse, ponerse sus playeras, pantalones, cinturón, agujetas, peinarse, lavarse los dientes, todo esto, ¿no? Se explora también la conducta, si el menor o la menor es pasiva, activa, perezosa, alegre, triste, independiente, dependiente, aislado, retraído, callada, agresiva, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso usualmente se explora toda la infancia, todo lo que es, como lo menciona el nombre, la historia del desarrollo. Y como mencionamos aquí, es importante realizarlo para menores de 12 años. Al menos es más funcional, porque ya en los adolescentes usualmente ya conocen cuál es la problemática. Sin embargo, el realizar la historia del desarrollo nos ayuda muchísimo a detectar alguna problemática justamente en las etapas del desarrollo. ¿Vale? Entonces, historia del desarrollo únicamente para menores de 12 años. Posteriormente tenemos el formato CASIC. Y es esto lo que a mí me interesa que ustedes conozcan. El formato CASIC, o más bien el tipo de entrevista CASIC, abarca lo que es el área conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Aquí tenemos dos modelos de entrevista. El modelo CASIC o las pautas de ajuste, que involucran las mismas áreas, o bueno, más bien otras áreas que también pueden ser de importancia, como el área sexual, el área escolar, el área familiar, consigo mismo y objetal, ¿vale? Entonces, si ustedes en algún momento no saben qué preguntarle a su paciente o cliente, vale la pena que ustedes apliquen o indaguen un poco respecto a estas áreas, lo que es la entrevista CASIC o la entrevista pautas de ajuste. Les voy a estar compartiendo también el link del siguiente documento en la descripción. Bueno, prácticamente ese es un manual, es una guía de atención para personas en crisis, ¿no? Prácticamente son los primeros auxilios psicológicos. Ahora, de aquí nos vamos a la página número 8. Y bueno, tenemos la entrevista diagnóstica y aplicación de pruebas o test para realizar la evaluación de los 5 subsistemas de la persona. Es decir, vamos a realizar un perfil CASIC. Ahora, refiere, la valoración es importante que abarque tanto la fortaleza como la debilidad de cada uno de los sistemas implicados en la crisis. La información acerca de qué está vulnerable en la vida de una persona se complementa con la información acerca de qué es aún funcional. Las fuerzas y recursos sociales pueden y deben utilizarse para ayudar a una persona a superar la crisis. Entonces, en este acápite se hace imprescindible tener en cuenta el perfil CASIC, es decir, vamos a explorar el área conductual, afectiva, somática e interpersonal, ¿vale? Ahora, ¿qué nos interesa saber respecto al área conductual? Aquí está marcado, se los voy a poner zoom, aquí. Tenemos actividades y patrones de conductas manifiestas. Estos son solo algunos ejemplos. Ustedes pueden agregar algo más que pueda ser respecto al área conductual, como a lo mejor que te expliquen
un día cotidiano prácticamente, ¿no? Ahora, tenemos que identificar primeramente o lo básico, lo que son los patrones del trabajo, la interacción, el descanso, ejercicio, dieta, comportamiento sexual, hábitos de sueño, uso de drogas y tabaco, presencia de cualquier de los siguientes, por ejemplo, actos suicidas, homicidas o de agresión, habilidades para resolver conflictos, salir de situaciones de gran tensión y la gama de conductas agradables, que son los reforzadores, y desagradables, que vienen siendo las conductas o las cosas aversivas, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer algún tipo de preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son? Vamos a hacer preguntas respecto al descanso, ¿no? ¿Cuáles son los días libres que tú tienes? Esa sí es una pregunta, ¿no? ¿Qué haces en esos días libres? Esa es otra pregunta, ¿vale? ¿Cada cuánto tiempo te dedicas un tiempo a ti mismo? Ese tipo de preguntas para justamente ir desarrollando una entrevista lo más completa posible. Entonces, el hacer preguntas respecto a la dieta, hábitos de comida, bebida, comportamiento sexual, podemos preguntar qué tan satisfecho te sientes respecto a tu sexualidad, ¿no? Y respecto al comportamiento sexual, incluso podríamos abarcar un poco acerca de la orientación sexual, las relaciones que ha tenido, cómo han sido sus parejas, cómo se ha llevado con él o con ella, si han tenido relaciones conflictivas, sanas, destructivas, incluso podrían surgir acá. El uso de drogas y tabaco, fumas, tomas, consumes alguna otra sustancia, ya sea legal o ilegal. Y bueno, con qué frecuencia lo consume, cuáles son los beneficios que él considera por el cual lo hace. Y bueno, prácticamente tenemos la primera área abarcada, la conductual. También tenemos la parte afectiva, que son los sentimientos acerca de la crisis, del factor precipitante y los comportamientos, ¿vale? Aquí tenemos las emociones sentidas con frecuencia, con más frecuencia. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste esta semana? ¿Qué emoción fue la que predominó más, no? A lo mejor esta semana estuve más tranquilo, la anterior sí fue de mucha ansiedad, o incluso las personas pueden decir, mi semana fue caótica, ¿no? Entonces ahí empezamos a preguntar por qué fue lo que eh, generó ese caos y por qué lo considera un caos, ¿no? Entonces, a partir de ese punto o ese dato importante, la entrevista puede continuar, puede desarrollarse. Y bueno, prácticamente es eso, ¿no? Si hay presencia de ansiedad, ira, alegría, depresión, temor, etcétera, el sentimiento de adecuación, si existe o no hay una sentimiento de, o más bien una adecuación, si existe distorsión o negación de los afectos a las circunstancias, ¿no? Se expresan o se ocultan los sentimientos, ¿no? ¿Eres tú muy afectiva o afectivo? Sí o no. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso es un poco acerca del área afectiva. Posteriormente tenemos la parte somática. Aquí ya nos enfocamos un poco más al estado de salud y al funcionamiento físico en general. Por ejemplo, a nosotros nos interesa, en el primer punto aparece el funcionamiento físico general, salud, enfermedades relevantes actuales y pasadas, desde dolores de cabeza, desde temblores, desde gastritis, desde reflujo, desde muchas otras cuestiones que se ven reflejadas en el cuerpo. También podemos abarcar acerca de las sensaciones placenteras o dolorosas experimentadas. Y por ejemplo, hay personas que incluso les gusta sentir un dolor, les gusta generarse un dolor ahí, y también es algo que es importante, ¿no? Por ejemplo, si la persona se dedica a lo mejor lastimarse, eso ya entraría en la parte conductual, ¿vale? Sin embargo, también en la parte somática es aquellas personas que de repente sienten que están temblando y no saben por qué, pero luego reaccionan y se dan cuenta de que tienen ansiedad. Bueno, esa es la parte somática. Si hay presencia o ausencia de tics, dolores de cabeza, malestares estomacales y cualquier otro trastorno somático, con qué frecuencia aparecen, cuánto tiempo es la duración, a partir de cuándo surgieron, si identifica la persona qué fue lo que lo detonó, todo eso prácticamente se puede estar abarcando. Tenemos el estado general de relajación o tensión. Hay personas que no identifican que están extremadamente tensas, y hay personas que pueden lograr identificar, y bueno, una vez que identifican, pues es un poco más factible o más fácil que la persona se pueda mantener en un estado de relajación posteriormente. Si existe la sensibilidad de la visión, el tacto, gusto,
la percepción o el oído. Hay personas que perciben el ruido de una manera totalmente diferente, tal vez lo sientan más agudo, más molestoso, entre otros. Tenemos también el área interpersonal y aquí nos interesa la naturaleza de las relaciones con la familia, amigos, vecinos y compañeros, es decir, en general el área interpersonal. Ahora, ¿qué tanto implica esto? Tenemos la naturaleza asertiva o conflictiva de las relaciones con otras personas. No es lo mismo una persona que le guste tener muchos amigos, otra persona que le guste tener pocos amigos, que esos pocos amigos, esas relaciones o las relaciones que consiga puedan ser conflictivas o no conflictivas. ¿Cuál es la identificación de fortalezas y problemas interpersonales? ¿No? A lo mejor yo tiendo a responder de mala gana y por eso muchos de mis amigos me evitan mejor, ¿no? No es lo mismo tener o que te den un número de personas conocidas a un número de amigos, a un número de mejores amigos. Se tiene que especificar justamente esto, ¿no? Muchos tenemos muchísimos conocidos, tenemos muchos amigos, pero muy pocos mejores amigos. Hay personas que incluso refieren no tener mejores amigos. Prácticamente la frecuencia también del contacto, con qué frecuencia los ves, a dónde se dirigen o qué les gusta hacer en conjunto, entre otras cosas, ¿no? Tenemos las habilidades sociales, papel asumido con los distintos amigos íntimos, si es pasivo, independiente, líder o como un igual, ¿no? Muchas personas tienden a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay personas que dicen, bueno, lo que sea, ¿no? Yo me adapto a ustedes. Y bueno, ahí hablamos un poco más de una persona pasiva, ¿no? ¿Qué rol tiene dentro de ese grupo de amigos, ¿no? El estilo de resolución de conflictos, ya estamos en este punto. Si es asertivo, agresivo o aislado, hay personas que mejor ven un conflicto y mejor se alejan y hasta meses después aparecen cuando creen que ya desapareció el conflicto. El estilo interpersonal básico, si es congeniante, suspicaz, manipulador, explotador, sumiso, dependiente, entre otros, ¿no? Pasamos a la siguiente área, que es el área cognoscitiva. Estos son más de las representaciones mentales, ¿no? ¿Cuáles son la manera de dormir, los sueños diurnos y los nocturnos usuales? Hay personas que ni siquiera recuerdan sus sueños, ¿no? Entonces podemos empezar ahí como que tú eres de las personas que recuerdan sus sueños, que no los recuerdan, y ahí podemos ver incluso el grado de represión que pueden tener aquellas personas, ¿no? Las representaciones mentales distorsionadas acerca del pasado o el futuro. Autoimagen, cómo se percibe a sí mismo, cómo se describe, cuáles crees que sean tus fortalezas o tus debilidades, las metas vitales y razones para su validez, las creencias religiosas. Hay personas que por supuesto las creencias o más bien las representaciones mentales pueden estar orientadas de acuerdo a su tipo de religión que puedan tener. La presencia de cualquiera de los siguientes pensamientos: catastrofización, sobregeneralización, delirios, alucinaciones, hablarse a sí mismos de manera irracional, racionalizaciones, idealización paranoide, actitud general ya sea positiva o negativa hacia la vida, ¿no? Y pues no, prácticamente ese tipo de pensamientos son los que suelen predominar en aquellas personas que suelen llegar a un proceso terapéutico, y vale la pena indagar sobre estos, ¿no? ¿Qué es lo que predomina más? Expectativas sobre la terapia y atribuciones al cambio, es decir, ¿cuáles son tus expectativas de iniciar este proceso psicoterapéutico? ¿Cuáles son tus expectativas de este proceso, ¿no? Y esta pregunta ayuda incluso a fijar un poco más las metas. Pues a lo mejor te digan, ok, que a mí me gustaría tener un poco de mayor estabilidad emocional, me gustaría dejar de pelear tanto con mi pareja, me gustaría controlar un poco más mi enojo, mi ira. Y bueno, también el último punto: recuerdos, ideas e imágenes incómodas recurrentes, ¿no? Muchas veces las personas se pueden sentir insatisfechas y a nosotros nos interesa saber, ¿no? Ahora, prácticamente todo lo que es el perfil CASIG, si se dan cuenta, abarca lo conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitiva. Vale la pena focalizarnos en este punto para iniciar un proceso de exploración en una entrevista. Y bueno, de igual manera, o más bien de una manera muy similar, tenemos las pautas de ajuste, que implican el área sexual, el área escolar, el área familiar, consigo mismo y objetal, ¿no? Es decir, qué tan cuidadoso puedes ser con tus
con tus cosas, si eres muy cuidadoso, si eres descuidado, si eres desinteresado incluso contigo mismo. Hay personas que no cuidan su alineo personal, ¿no? Y prácticamente están en un punto en el que incluso ni ellos mismos se peinan, están totalmente descuidados, cómo se consideran, si tienen autoagresiones, si sienten algún tipo de rechazo por alguna parte de su cuerpo, todo eso, ¿no? La parte familiar es qué tan frecuente ves a tus amigos, cómo es tu núcleo, cómo es la dinámica de la familia, porque muchas veces también la dinámica familiar puede ser la conflictiva o al contrario puede ser un refugio para aquellas personas. Escolar, si la persona está estudiando, no precisamente de que vaya a la escuela, sino de que se encuentre en un proceso de aprendizaje, ya sea un curso, una capacitación, una actualización, vamos a decirlo así, también vale la pena explorarlo, ¿no? Y el área sexual, en el cual también vale la pena, ¿no? Creo que hablamos un poco en la parte cacique, en el área conductual, aparecía un poco acerca de lo sexual, es similar. Entonces, para realizar una exploración clínica, si no están seguros de qué es lo que quieren preguntar, con el hecho de que ustedes indaguen en el perfil CASIC o en las pautas de ajuste, van a encontrar mucha información para mejorar la calidad de vida del usuario, del cliente o el paciente, como ustedes deseen llamarle. Y bueno, esos son los que nos pueden llevar más tiempo. Por supuesto, no solamente se trata de explorar, sino también brindarle alternativa para mejorar la estabilidad emocional de las personas. Eh, bueno, prácticamente ya luego nosotros si deseamos agregar algún tipo de pruebas, lo tenemos que poner, qué pruebas apliqué. Como les mencioné, todos estos puntos van dentro de un reporte en psicología, justamente en esta misma estructura, es de la ficha de identificación, motivo de consulta, manifiesto latente, familiograma, tiene que haber una descripción del sujeto, tanto física como emocional. Si por ejemplo física, a lo mejor una persona tez morena, aproximadamente 1.70 metros, el anilíneo es descuidado, etcétera. Es una descripción física tal cual. Y emocional, la persona se muestra ansiosa durante el proceso de entrevista, se muestra evasiva, a lo mejor evita ciertas preguntas o ciertos temas. Todo eso es la parte de la descripción. Pero como les mencioné, todo lo marcado de amarillo, eso lo puede hacer el psicólogo o la psicóloga. Y no es algo que le preguntemos, ¿no? Cómo eres, ni cómo te ves, ni nada de eso, ¿no? Cómo te sientes tampoco. Incluye la historia del desarrollo si es alguna persona menor a 12 años, lo que es el perfil CASIC o lo que investigamos respecto a la entrevista con un perfil CASIC o con una entrevista de pautas de ajuste. Y posteriormente, con todo esto que continuamos de amarillo, si aplicamos pruebas, cuáles fueron los resultados, cuáles son los aspectos emocionales, aspectos no emocionales, cuáles son tus conclusiones. Algunas personas agregan lo que es aspectos sanos del desarrollo y otros aspectos no sanos del desarrollo. Si existe algún tipo de recomendación, pronóstico y diagnóstico, y prácticamente con eso se finaliza el reporte. Ahora, prácticamente el motivo de este video es que ustedes identifiquen qué es lo que se tiene que explorar en una entrevista psicológica, en lo cual yo me enfoqué principalmente en el área CASIC, y también tenemos esa segunda opción que es las pautas de ajuste, y prácticamente abordan estos puntos.